buenos días, bien llegados. Esto es Opinión Pública del viernes 3 de mayo del 2024. Hoy es el día de la Santa Cruz, el día de los trabajadores, de la construcción, de los albañiles. Muchas felicidades a ellos. La recomendación de todos los días, que ojalá no olvidemos nunca: no confíe su seguridad a la velocidad, ni mida su tiempo. Llegue justo a donde tiene que llegar sin accidentes. Maneje con precaución, maneje a la defensiva. Vamos a la información estatal. Y en esto que hoy se destaca, ve usted, ayer en lo que fue la inauguración del mural conmemorativo al bicentenario de la creación del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas. Ahí mencionaba el gobernador, decía Rutilio: nos sentimos con la distinción enorme de haber pasado por el Poder Judicial, mi casa, decía el gobernador, antes de tener la responsabilidad de conducir al Estado. Recordaba esta etapa importante de su vida. Y yo quiero decirles que pues me siento con la distinción enorme de haber pasado aquí por el Poder Judicial. Como yo le digo, mi casa, el trabajo más importante que tuve en mi vida antes de ser gobernador y de tener la responsabilidad de conducir al Estado de Chiapas. Muchas gracias por darme la oportunidad de haber dirigido este importante Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas. También ayer mismo el gobernador del estado, hablando ya de hospitales, decía que antes solamente contábamos con 3 hospitales en Chiapas. Con 3 hospitales con la certificación de donación de órganos. Ahora, mencionaba Rutilio Escandón Cadenas, ahora este gobierno contamos con esos 3 más 6 hospitales más que tienen la certificación de donación de órganos y para la procuración de estos. Bueno, ahí el detalle, ahí el cambio importante que ha habido en este concepto para acá, para los que habitamos en el estado de Chiapas. Y quiero decirles que ahora tenemos mayor oportunidad, porque hace muchos años pues solamente 3 hospitales de Chiapas tenían esta responsabilidad o esta certificación para la donación de órganos y para la procuración de estos. Hoy, en este gobierno, pues ya logramos que estos 3 más 6 hospitales puedan tener la procuración de órganos y también el trasplante de estos mismos en Chiapas, por lo que hemos aumentado mucho el porcentaje de lo que antes se obtenía y de lo que hoy tenemos posibilidad de, a través de este procedimiento, de ayudar a las personas que lo necesiten. Como les digo, es un acto de amor. Le agradecemos mucho a la gente que, a pesar del dolor de haber perdido un ser amado, pues tienen esa bondad de donar los órganos para dar vida a otros seres humanos. Aquí se demuestra el humanismo de las personas. Un abrazo muy fuerte para el pueblo de Chiapas. Y esta mañana nos decía precisamente el alcalde de la ciudad, Carlos Morales, comentaba que en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que esta mañana decía, acompañé a Ana Karen Gómez Suárez. Ana Karen es presidenta de la CEMIC Chiapas y la acompañó a lo que fue la inauguración de la Expo Construcción y Feria del Constructor 2024, evento, decía Carlos Morales, evento de suma importancia para los empresarios de la industria de la construcción. Pero decía más Carlos, comentaba, hicimos un recorrido por los stands donde saludé a amigos y constructores que prestan servicios
a nuestro municipio. Felicidades, les decía Carlos Morales, felicidades por la organización de este gran evento, comentaba el alcalde de la ciudad. Ayer mismo comentaba Carlos que ayer por la tarde hizo un recorrido, nos decía Carlos, un recorrido de supervisión para definir los trabajos de la nueva pista para personas con movilidad reducida que se habrá de construir justamente en el Parque de los Niños de Héroes, esto al oriente de la ciudad. En el recorrido, nos decía Carlos, estuvieron presentes Karen Joc Ferrer Aquino y Jorge Alberto Pérez de la Cruz. Mencionaba Carlos, son ciudadanos que nos hicieron sugerencias y nos compartieron su opinión para tener mejores resultados. Justamente señalaba el alcalde capitalino, para tener mejores resultados en este nuevo proyecto para impulsar el deporte y por supuesto la inclusión. Esto comentaba ayer Carlos Morales. Y bueno, ya nos vamos a campaña, decía ayer mismo, decía, agradezco a las y los empresarios de Chiapas por invitarme a participar en un espacio, decía, justamente esto lo comentaba ayer mismo Eduardo Ramírez, y señalaba además, decía, que agradecía a los empresarios de Chiapas por invitarlo a participar en un espacio en el que expresó alguna de sus propuestas. Sin duda, el gremio de la construcción, decía, y el gremio y el gobierno, mencionaba, debemos estar juntos para impulsar la prosperidad de nuestra entidad. En la nueva era, hay que mencionarlo, en la nueva era se creará la primera institución de proyectos para Chiapas. Eduardo Ramírez precisamente mencionaba también que se realizará, así de entrada, y oiga, qué bueno, que habrá de realizarse el buzón de denuncias para determinar los procesos y procedimientos a seguir para terminar con la corrupción. Es un gusto acompañarlos a esta gran asamblea, a esta gran expo que están llevando a cabo en la CEMIC. Nuestra participación política corresponde a una serie de planteamientos, de preocupaciones que hemos visto a lo largo y ancho de Chiapas. Vamos a crear la primera institución de proyectos para Chiapas. La primera institución para proyectos para Chiapas, porque quiero separar la parte de obra pública, la parte de saneamiento y agua potable y la parte de caminos, para tener una responsabilidad más eficaz. Tenemos que hacerle de la mano con todos y todas. Ustedes son gente experimentada, son gente profesionista, tienen mucha información técnica y trataré en la medida de lo posible de darme los espacios y los tiempos, porque el gremio de la construcción no debe estar por un lado y el gobierno por otro. Tenemos que estar juntos. Yo quiero dejarle un buen legado a Chiapas, quiero hacer las cosas bien, y yo sé que con ustedes va a haber un buen entendimiento. Si no hay un buen entendimiento, pues no va a funcionar. Y yo veo en la CEMIC como el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, todo el sector profesional y las universidades como una herramienta de apoyo, de asesoría al gobernador. Uno tiene que construir para poder merecer. Y ese fue el caso en mi vida. Muchas gracias, querido pueblo. El candidato a gobernador por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, ya saben ustedes, Eduardo Ramírez Aguilar. Bueno, asistió Eduardo justamente, asistió a este evento como invitado a lo que fue el foro con candidatas y candidato a la gubernatura del estado de Chiapas. Este foro fue realizado justamente por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, vaya pues, esta CEMIC Delegación Chiapas. Y en este marco, Eduardo Ramírez precisamente hizo esta propuesta
propuso pues la creación de la primera institución, vea usted, de proyectos para Chiapas, la digitalización del gobierno del estado, para que haya transparencia de los recursos y se acabe justamente, que se acabe con la corrupción, así como el buzón forma parte de este proyecto, el buzón de denuncias que habrá de impulsar desde la Secretaría del Bienestar sobre la creación de la primera institución de proyectos para Chiapas. Ahí Eduardo Ramírez aseguró que nos decía Eduardo, esta es una propuesta que retomó, justamente Eduardo la retomó de la CEMIC nacional y de la CEMIC estatal, pero que Chiapas, nos decía Eduardo ayer mismo, habrá de ser el primer estado de la República en contar con esta área de oportunidad. Es importante destacar que este instituto, bueno, pues va a generar proyectos de inversión en materia de medio ambiente, plantas potabilizadoras, infraestructura, carretera y muchos más, para que Chiapas, nos decía el candidato, no se detenga en el camino del desarrollo frente a empresarias y empresarios de la construcción. El candidato de la coalición más grande de la historia, bueno, pues dijo, me he propuesto atender las causas. Esa va a ser la mística de la nueva era, señalaba Eduardo Ramírez, atender las causas. Vamos a impregnarle a la nueva era la política de acercamiento, esta política, señalaba Eduardo, que responda, la política que coadyuve. Tenemos que hacerlo de la mano con todas y con todos. En esto, absoluta razón, independientemente de la participación de los empresarios de la construcción, es determinante la participación de la ciudadanía, su participación. Hay que integrarnos a estas propuestas. Bueno, intensa, y hay que reconocerlo, fue intensa la jornada de promoción realizada justamente ayer por Ángel Torres. Vea, cientos de automovilistas fueron parte de esta actividad que distinguen como la pega de calcas. Esta pega de calcas, nos decía, que se realizó en el crucero de la Quinta Norte y lo que es el Libramiento Norte. Ahí decía Ángel Torres, gracias por mostrarnos su apoyo y sumarse a este proyecto en el que cabemos todas y todos, decía Ángel, para que avance la transformación en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues ahí hay el comentario, ahí las imágenes de estas actividades. Muy fuerte el recorrido, los recorridos, hay que decirlo, que hizo Ángel Torres Culebro, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Oiga, y nos vamos rapidísimo para ver qué es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Ayer estuvo la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, en Chilchota, allá en Michoacán, y ahí decía Claudia, me comprometí a terminar el plan de justicia para el pueblo purépecha. Y señalaba más Claudia, decía, hace más de 30 años trabajé en Chernastico y del pueblo purépecha. Aprendí, decía, justamente que del pueblo purépecha, decía Claudia, aprendió el amor a su tierra, a los bosques, a la naturaleza, al amor de su lengua y a su cultura. Y justamente señalaba Claudia que ahí decidí que mi vida estuviera donde estuviera, siempre iba a llevar en el corazón a las comunidades indígenas de México. Bueno, lo comentaba en sus redes sociales, y ayer que estuvo allá en este lugar, justamente la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Bueno, y ayer mismo, y ya casi para cerrar este primer segmento informativo, le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la lealtad a las y los legisladores de la coalición.
agradeció en este encuentro todo su apoyo a la transformación, porque sin rupturas internas, señalaba Andrés Manuel, sin rupturas internas lograron la aprobación de reformas e iniciativas fundamentales para consolidar la política social. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores salientes, ellos que forman parte de la coalición que ha acompañado la llamada Cuarta Transformación, los invitó a no titubear, les pidió a no titubear, a andar sin zigzagueos, como se ha venido haciendo. Bueno, pues un llamado intenso, un llamado de reconocimiento, pero también un llamado que los invita a no claudicar, a no zigzaguear, como decía ayer mismo Andrés Manuel López Obrador. Muy caluroso el día de hoy, tome sus precauciones, la invitación como siempre ya sabe, pásela bien pero no se quede callado, opinión pública, no cabe duda, opinión pública su espacio. Los vemos en el próximo segmento y hasta entonces, con permiso, muy buenos días.